Saludos, ¿cómo están? El día de ayer estuve enviando un pequeño video, un corto a Facebook y surgió una pregunta que me llamó la atención. Preguntaban qué pasa cuando una persona tiene un llamado y pues en base a ese llamado, a esa idea del llamado que se suele tener, la persona considera que no es necesario estudiar en ningún seminario, porque ya que tiene el llamado directamente de Dios, entonces ¿para qué ir a un seminario a prepararse? La cuestión es que está mal entendido el sentido de llamado. Y la verdad es que mucho de los problemas que estamos teniendo en las iglesias evangélicas en la actualidad en Latinoamérica se debe a que muchos de los aspectos propios del llamado y del estudio de la Biblia se han basado en ideas mágicas más que en ideas bíblicas. ¿A qué me refiero? Es el hecho de pensar que si una persona tiene un llamado o si una persona se le asigna un llamado, no sé, en una reunión de oración, una persona está orando y dice: Dios me está mostrando que tal persona está siendo llamada a ser pastor, se piensa que ya solamente ese hecho es suficiente para que la persona se levante, tome una Biblia y comience a predicar, porque ya ha sido llamado. Esa es una visión mágica de las cosas. Sin embargo, esa no es la visión más común en el texto bíblico. Nosotros vemos que en el texto bíblico al llamado acompaña la preparación. Solamente por dar un ejemplo, tenemos el caso de Eliseo cuando recibe el llamado de Dios por medio de Elías. Nosotros vemos que no es que simplemente ese momento ve que Elías le llamó y en ese momento toma sus cosas y se pone a predicar por otro lado mientras Elías predicaba por algún otro lado. Lo que vemos es que Eliseo empieza un proceso de preparación. El texto bíblico dice que después de haberse despedido de sus padres, después de haber hecho una gran celebración en su casa, en su ciudad, pues lo que hizo fue seguir a Elías y servirle a Elías. Y no se despegaba de Elías, tratando de aprender lo más posible de él. Ese es el proceso más apropiado para la preparación. Si nosotros seguimos buscando ejemplos en el texto bíblico, nos encontramos, por dar un caso, Jeremías. Ahora, no hay una referencia clara a que Jeremías haya recibido una preparación como tal. Sin embargo, toda la información que maneja el texto de Jeremías, el libro del profeta Jeremías, nos muestra que él tenía una gran preparación, no solamente en el tema de la Biblia, no solamente en el tema del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que era lo que en ese momento manejaba el pueblo de Israel, sino que Jeremías tiene un conocimiento de política internacional envidiable para ese tiempo. No es pues que simplemente se lanza a ver qué pasa, sino que en función del llamado que recibe de parte de Dios, decide capacitarse y prepararse para el servicio de Dios. Otro ejemplo bíblico lo encontramos en el apóstol Pablo. En este caso, pues, en cierto modo es al revés. Lo que hace Dios es llamar a alguien que ya estaba preparado. Y aún así, vemos que Pablo busca una mayor preparación para el nuevo camino que está tomando. Pablo tiene una profunda preparación en lo que es la interpretación del texto bíblico. Y en algunos ejemplos, como por dar un caso, Gálatas, cuando hace la interpretación de las dos esposas de Abraham, Sara y Agar, si ustedes leen ese texto y analizan el texto a profundidad, ustedes van a descubrir algo muy interesante. De hecho, lo que los teólogos, los estudiosos del texto bíblico han descubierto es que ahí nosotros nos encontramos con un tipo de hermenéutica, de interpretación del texto bíblico que era muy propio de los judíos y más exactamente de los fariseos. Los fariseos hacían una interpretación del texto bíblico como la que se ve en ese texto de Sara y Agar, la gracia y la ley. Es básicamente el uso de las herramientas de interpretación que tiene Pablo, lo que hace en ese texto. Y así pues nosotros podemos ver cómo Dios usa el conocimiento de este personaje
para poder ampliar el mensaje de Jesucristo. Así que no podemos creer que simplemente por el hecho de que ya soy llamado, no necesito prepararme, no necesito estudiar, basta con mi Biblia. Ese es otro de los graves errores que a veces cometemos. A veces pensamos, basta con mi Biblia, soy un hombre de un solo libro, no necesito más, mi Biblia es todo lo que necesito. Y pues por esa razón dicen algunos, yo no voy al seminario porque ahí me llenan de un montón de libros y lo que yo necesito es Biblia. Correcto, tú necesitas Biblia, pero si no conoces el idioma griego y el idioma hebreo, entonces vas a necesitar un montón de libros para poder hacer un acercamiento lo más adecuado posible a lo que era el texto original en el cual Dios se reveló en el texto bíblico. Porque no podemos decir que Dios se reveló en Reina Valera de 1960. No podemos decir que Dios trajo su palabra y que recién 2000 años después, cuando nosotros tenemos una revisión de una traducción que se hizo en el siglo XVI, recién ahí Dios nos trae su palabra revelada. La palabra que nosotros consideramos como revelada, inspirada por Dios, son lo que se suele llamar los manuscritos originales, es decir, lo que de puño y letra del apóstol Pablo salió. ¿No quieres tú ir al seminario? ¿No quieres estudiar? ¿No quieres profundizar? ¿Quieres ser un hombre o una mujer de un solo libro? Pues entonces vas a tener que comprar una Biblia en griego y estudiar la Biblia en griego. Porque entonces sí podrás decir, estoy estudiando la palabra inspirada de Dios. Si no, tendrás que decir, estoy leyendo una traducción de la palabra inspirada de Dios. Lo que hacen los libros de teología es tratar de acercarnos a ese mundo en el cual fue inspirada y fue revelada esa palabra a nosotros. Lo que tratan esos libros es de hacernos un cuadro general, un cuadro completo para que entendamos por qué es que dice lo que dice el apóstol Pablo o por qué es que dice lo que dice el apóstol Juan o Jeremías o Isaías, etc. Entonces, ¿queremos nosotros realmente hacer un estudio serio, profundo y que edifique a la iglesia? Necesitamos una profunda y seria introducción, un profundo y serio estudio de la palabra de Dios. Y ojo, que solamente por hablar del griego, no se hable del hebreo, que también tengo que aprender a profundizar en el idioma hebreo para poder entenderlo. Y por último, suponte que ya sabes griego y hebreo al revés y al derecho. Tendrás que estudiar también un poco de la historia de la humanidad para saber en qué contexto social se estaban moviendo en ese momento. Solo por darte un ejemplo, hay un texto bíblico en el Antiguo Testamento que te dice que solamente Saúl y su hijo tenían cierto tipo de material, mientras que los demás tenían que ir a donde los filisteos para que ellos les afilaran sus hachas o cualquier herramienta que tuviesen para arar. ¿A qué se debe esto? Si tú estudias un poco de historia de la humanidad, vas a ver que estamos en la transición de un periodo en el cual se manejaba cierto tipo de material, cierto tipo de minerales, al proceso en el cual se comenzó a usar otro tipo de materiales. Para ser más exactos, pasaron del bronce al hierro. Eso, por más que te metas de lleno al texto bíblico, no lo vas a poder entender. Vas a tener que estudiar por fuera el contexto y en función del contexto vas a entender, por esa razón es que no tenían los israelitas. Y por ahí mismo tú vas a saber que los filisteos, conocidos como los pueblos del mar, son los que llevaron esta revolución que fue en ese momento del uso del hierro a las costas de Palestina. Y bueno, ya desde ahí, ya siendo un poco más minucioso, alguno me dirá, pero es que no era Palestina en ese momento. Se convirtió en Palestina en los tiempos de los romanos. Sí, pero para hablar más o menos de esa idea, el pueblo cananeo, digamos así, a las costas cananeas los llevaron los pueblos del mar que se llegaron a llamar los filisteos. Así que toda esa información te ayuda y te sirve para poder entender más claramente cuál era la lucha que tenían los judíos
con los filisteos. No era solamente una lucha por la fe, no era solamente una lucha en función de cuál Dios es más fuerte, si el de los filisteos o el de los judíos. Era una lucha también tecnológica. Los filisteos estaban usando tecnología de punta. Los israelitas todavía estaban atrasados en el uso de la tecnología de ese tiempo. Todo eso surge de un estudio del contexto en el cual se desarrolla la Biblia. Entonces, pensar que simplemente con el llamado es suficiente es realmente ofender a Dios. Porque lo que Dios quiere cuando te llama es que te prepares para servirlo de manera digna, de manera gloriosa. Tienes que seguir profundizando, estudiando, capacitándote, y cuando llegues a comprender lo importante que es el servicio a Dios, no dejas de prepararte y cada vez quieres hacer un conocimiento más vasto para poder comprender mejor un solo versículo del texto bíblico. Así que no pienses que solamente con el llamado es suficiente. El llamado te desafía a empezar a capacitarte. Saludos y hasta pronto.